Buenos días. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 9 del mes de agosto del año 2022. Señores, buena noticia. Rescataron los mineros que estaban recluidos, sepultados en el derrumbe que se produjo ahí en la empresa minera Colmidón. Mucho júbilo por parte de sus familiares, todo el mundo feliz. El presidente de la República también hizo acto de presencia en un momento como este, y la verdad es que hay que destacar, señores, la calidad humana del presidente Luis Abinader. La verdad es que eso no es simulación. Hay que tener un gesto de mucha humildad para eso. Ven que le está chocando los puños ahí. Y ustedes me van a decir a mí si es calidad humana o no. Entonces se imaginan el tiempo que tienen esa persona recluido en ese orificio ahí, sin poder salir. Por vía de consecuencia, ustedes saben que para el aseo no es cómodo. Y sobre todo que sus necesidades fisiológicas deben de realizarla en un espacio muy reducido, que la gente tiene como cierta timidez de hablar de esas manifestaciones que son naturales de los seres humanos, pero ustedes entenderán, porque imagínense ustedes, una persona está detenida en una cárcel un par de días y hasta ahí se siente el ambiente de la prisión. Entonces, imagínense ustedes alguien metido debajo de una cueva. No es una situación cómoda, eso es desesperante. Ustedes saben que por momentos yo me ponía a pensar en la situación de ellos, como que me ponía en el lugar y yo sentía como si me estuviese asfixiando también y todo. Y tenía que salirme rápidamente de ese proceso que le dicen los yoga trance, ese trance. Yo tenía que salirme porque realmente como que lo sufría, porque lo vivía. Entonces yo felicito a esos mineros, se ven con buen ánimo. Felicito a las autoridades, tanto nacionales como internacionales, y en el nombre del programa del país y el mío propio, darle las gracias a esos países que colaboraron, que nosotros conocemos de la máquina que se trajo del Canadá, esa máquina tuneladora, pero había varios países ahí trabajando en eso, México, también Perú, también habían ahí de España, muchos países colaboraron para esta operación, y la verdad es que el esfuerzo valió la pena. Hay que destacar eso. Y como decía desde el principio, el presidente de la República, a modo personal, asumió esto como una de sus causas. Y ustedes saben todos los problemas que envuelven al país, y el presidente sacar tiempo para esto es un gesto de mucha humildad que debe ser tomado en consideración. Señores, miren, la verdad es que lo que ha estado sucediendo con la niñez dominicana, los escándalos que se han dado con relación al CONADI,
cuando, sobre todo en un país de tanta pobreza como este, donde nosotros tenemos muchos niños deambulando en la calle y tener una institución que se encargue de la protección de ellos y de tener que brindarle todo el apoyo del lugar y que dentro de esa institución sobre recursos porque nunca hayan tenido una efectiva aplicación y porque además casi el 50% de los ingresos que llegan ahí se reparten de salario. Yo creo que eso es mucho decir y que es demasiado la burocracia que existe en un sector que está tan sentido. Hay niños de esos que vienen de hogares con una determinada frustración, que cuando caen a la institución que debe de servirle de mano amiga, que debe de servirle de soporte, entonces comprueban que realmente viven situaciones similares a los maltratos que recibían en esos hogares disfuncionales, donde habían personas asumiendo la labor de padre que realmente eran padrastros, de madrastra, y que vienen de recibir algunos abusos callejeros en razón de esos maltratos recibidos en sus hogares que lo obliga a salir a la calle. Ustedes saben que muchos de esos niños abusados en los hogares que salen desesperados para la calle, algunos de ellos deambulan por el lado del malecón y hay lugares, cuevas, cavernas, donde esos niños amanecen. Algunos de ellos optan por consumir cemento, aunque hay que destacar que esa es una práctica que cada día está menguando un poquito, que está menguando más, pero muchos también caen en el uso de drogas y son abusados sexualmente. Señores, esto amerita de que se le dé un tratamiento especial. ¿Y qué decir de todos esos niños que pululan, sobre todo por la Rómulo Betancourt, casi esquina Winston Churchill, hijos de nacionales haitianos, que son obligados a pedir, otros a realizar labores domésticas y realizar una serie de trabajos forzados que amerita que se le dé un tratamiento especial. Esa es una situación que coloca a la República Dominicana en una situación cuestionable frente a organismos internacionales que tienen que ver con la lucha a favor de esa niñez desvalida. La República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares donde existe la explotación de la mano de obra infantil. Y la región sur, por supuesto, y de manera especial, el pueblo de Azua ocupa el primer lugar de los lugares donde los niños son abusados. Una de las mejores formas de usted definir el desarrollo y la cultura de un pueblo se fundamenta básicamente en el trato que le dan a la niñez, en el trato que le dan a los envejecientes y el trato que se le da a las mujeres. Si tomamos esos tres puntales, nos damos cuenta de que aquí, nuestro país, le falta mucho para refinar y alcanzar el verdadero desarrollo que nos haga sentir orgullosos y mantener la frente en alto frente a la comunidad internacional en ese sentido.
Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, a veces uno goza mucho en los programas cuando está en la pausa, porque la verdad es que la política es verdaderamente apasionante. Esa es la verdad. Y una vez a mí me tocó recibir dentro de una de las cátedras de periodismo las enseñanzas del profesor Adriano de la Cruz, que nos hablaba de la propaganda política. Y él hablaba de la pasión que en su interior siente el político cuando está en sus actividades, cuando está en su lucha por la obtención de un cargo. Yo le digo esto porque la gente, cuando usted le va a vender un proyecto político, mientras está en su presencia le está diciendo que sí, que está de acuerdo con usted y que lo apoya. Y por donde quiera que usted va, la gente lo insta a que siga. Pero cuando llega el momento de la verdad, el día D, es donde entonces vienen los requemores. Yo recuerdo en una ocasión que el señor Abinader, padre, invocó que a él le habían hecho fraude, porque él tenía sus aspiraciones para senador. Y hasta le brotó una sonrisa en medio de las alegaciones que en principio eran incómodas, porque dice que él no sacó la cantidad de votos ni siquiera de delegado, ni de la persona que él le había pagado para que lo representen. Y yo le digo eso porque el propio Adriano de la Cruz decía que él una vez tenía aspiraciones a ser diputado por el Partido Comunista y no alcanzó la cantidad de votos que él esperaba y creía que le habían hecho fraude y que quien lo sacó del error a él de que no le hicieron fraude fue su propia madre. Porque él quería alterar el orden, él quería protestar, él quería pelear con un grupo. Y su madre le dijo, no, mi hijo, tú perdiste. Y él insistía, no, mamá, dice, pero yo soy tu madre y no voté por ti. Entonces, ¿cómo? Ahí fue que se quedó como Frenetti, dijo, sí, yo soy tu madre y no voté por ti. Y le pedí a toda la gente mía que no voten por ti. Porque si tú salías electo diputado con idea comunista, con un presidente como Balaguer, que era el que estaba gobernando, te iba a matar. Y yo prefería que tú no fueras diputado antes que perderte como hijo. Entonces, él dice, dentro de la moraleja, que entonces él entendió por qué es que la política encierra tantas pasiones. Y yo digo esto y me da un poco de risa, porque oigo la expresión de una dama a la cual respeto mucho, que es Maritza Hernández, precandidata a la presidencia
por el Partido de la Liberación Dominicana. Dice Maritza Hernández, demanda neutralidad en proceso interno del PLD. Uno infiere que cuando ella pide esa neutralidad, le está diciendo a Danilo Medina, que sin lugar a duda es el líder del partido, mira, no venga con otra pencada, porque en los comicios pasados nosotros nos lanzamos al ruedo político, entonces tú te apareciste con el penco y nos lo impusiste a todos. Ella pide neutralidad. Me da la impresión que ella entiende que si dentro de la cúpula del PLD hay neutralidad, que significa que no se van a ir a favor de nadie, parece que ella entiende que rompe a todos los otros candidatos, que se gana Abel, que se gana Margarita y que se gana Domínguez Brito, o sea, y cualquier otro que pueda haber cuando ella está pidiendo esa neutralidad. Yo le deseo mucha suerte porque ella es una mujer joven, valiosa, con ideales muy bellos, pero creo que todavía ella no alcanza la cantidad de votos necesarios como para entender que si el proceso se lleva de una manera neutral, ella lo debe de ganar. Y eso es lo que yo digo, de lo apasionante que es la política, porque ahora mismo, cuando ustedes buscan la valoración del presidente Luis Abinader, se da cuenta que dentro del plano interno, de acuerdo al último sondeo, está por encima del 62% de la popularidad. Pero si usted se va al plano internacional, él está en el top 3 de los candidatos más populares que hay en la actualidad. Ya Ramón Alburquerque lanzó una candidatura porque él entiende que a lo interno del partido le puede ganar una convicción. Lo mismo ha hecho Guido Gómez Mazara, que hasta el momento son las dos personas que públicamente han dicho que aspiran a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver qué va a suceder, sobre todo dentro de los lados del PLD, que ya tendrán sus comicios, si no me infiel la memoria, el 16 de octubre de este año. O sea, que no es que falta tanto tiempo, es muy poco con relación a que ya estamos a 9 del mes de agosto. Estaríamos hablando como de 2 meses y algo para desatar una actividad a lo interno del partido. No falta mucho tiempo, a pesar de que la Junta Central Electoral, de manera oficial, no ha dado la apertura a lo que pudiera ser la campaña como se estila dentro de la ley, pero aquí cada quien hace lo que entienda correcto. Y el PLD se ha adelantado al proceso en violación a la ley. Ahora, ¿cuál es la teoría que ellos sustentan para trillar el camino adelante?
es que entienden que existen razones más que suficientes para entender que ellos como institución política son los únicos que no tienen identificado su candidato. ¿Por qué ellos dicen eso? Bueno, porque están subestimando a los otros posibles precandidatos. Por ejemplo, ellos dicen que no tienen ninguna duda de que el candidato del PRM a la presidencia de la República va a ser Luis Abinader, pero ya Ramón Alburquerque anunció que él se lanza al ruedo. Guido no, taxativamente no lo ha dicho, pero todo el mundo sabe que también quiere competir a una precandidatura por la presidencia. Pero a juicio de los PLDistas, le restan mérito a esos dos hombres valiosos del PRM y además con mucha capacidad de que puedan ser los candidatos del PRM. Lo mismo ocurre en la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, de manera oficial, no ha dicho que es el candidato presidencial, pero se presume. Ahí han tenido cierta prudencia, cierto manejo, porque hasta ahora nadie ha anunciado que tiene aspiraciones a la presidencia de la República, aunque entiendo que al margen de que sea el líder Leonel Fernández, es un error que nadie quiera tener aspiraciones y dejarlo a él solo, porque incluso ya como fuerza política que se discute si está en la tercera posición o en la segunda, porque de conformidad con los comicios y las votaciones que son el indicativo de cuál es el que ocupa la primera posición, de manera indudable hay que decir que es el PLD. Pero luego de haber pasado el proceso electoral, ha habido a lo interno del partido ciertas fragmentaciones donde diputados, síndicos y personas que fueron electas por el PLD han pasado a pasar fila de la Fuerza del Pueblo. Y uno se pregunta y no sabe a quién creerle, porque nosotros vemos que el PLD, con Danilo Medina a la cabeza, casi toda la semana dice que está juramentando 12,000 y 16,000 personas todos los fines de semana que supuestamente pasan a formar fila de esa institución. Todos sabemos que realmente no es esa la cantidad, porque el espacio que ellos anuncian, que juramentaron 12,000, probablemente no quepan 1,200. Y es casi muy posible también que sean muchas caras repetidas. Pero lo propio hace la Fuerza del Pueblo, que incurre en la misma falacia y habla de cantidades iguales. Y yo digo, ¿y de dónde están apareciendo toda esa gente que supuestamente se están juramentando en esos partidos? Porque el PRM también juramenta a muchas personas, pero también muchos dirigentes notorios
tanto de la Fuerza del Pueblo, así como del PLD, al extremo que Charlie Mariotti en una ocasión dijo que dentro del PRM le estaban sonsacando los síndicos electos, porque son personas que han dejado su impronta. Y yo veo que en un momento de incomodidad, Víctor Tió, que estaba siendo cuestionado y estaba atravesando por un proceso difícil, y en una crítica, una sátira al PRD, decía que los PLDistas son come solo, los reformistas come siempre, y los PRDistas come M. Y lo dejo ahí con un punto, come M. ¿Por qué? Porque dentro de un gobierno del PRD, a él se le hizo imputaciones de unos supuestos actos de corrupción y estaba pasando por un proceso legal. Porque ustedes saben que dentro del PLD nunca se ha cuestionado ningún acto de corrupción. Ellos llegaron a desfalcar el Estado y ahí el pudor es un visto dentro del PLD. No hay ningún tipo de problema. Y cuando yo hago alusión de eso, es por lo siguiente. Miren, ahora no se ha tomado en cuenta bandería política. Sencillamente se ha nombrado un ministerio público independiente que está haciendo un trabajo encomiable. Y todo el que ha sonado en caso de corrupción, tarde o temprano, se va a tener que ver la cara con ese ministerio público, así como me estoy yo viendo la cara frente a esta cámara ahora. Se la va a tener que ver. Porque mucha gente dice, bueno, pero que hay acto de corrupción y los presos, pero aguántese. Porque eso es un proceso. Y si ustedes toman en cuenta algo, podrán notar que todavía falta mucho, pero muchos hay ministros del PLD por procesar, que no han sido llamados y que los del PRM van a ir también. Pero es en la medida que el Ministerio Público pueda ir incorporando los casos robustos, como ha venido haciéndolo, para que cuando someta a alguien, verdaderamente pueda cumplir la prisión y que los expedientes no se caigan. Y cuando hice la reflexión de lo que dijo Víctor Tió, de que los reformistas son como siempre, no lo hice de manera fortuita, lo hice y me llamaba la atención, porque Rogelio Genao soltó una perla. Él dijo que posiblemente el Partido Reformista esté apoyando la reelección del presidente Luis Abinader en caso de que se lance. Y yo digo, qué buen olfato tienen los reformistas. Qué buen olfato. Porque el Partido Reformista o los reformistas saben vivir de la política. Porque ellos sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de descaro, sencillamente observan para dónde están soplando los vientos. Y si ven que se pueden favorecer con esos vientos, simplemente se montan en la cresta de esa ola
y se le ingenian para estar siempre encima, dentro del poder y comiendo solo. Así que Rogelio Genao dice que es posible que el Partido Reformista esté apoyando a Luis Abinader en una posible reelección. No es que el presidente Abinader no se lo merezca. Lo que sucede es que Rogelio Genao sabe que la reelección de Luis Abinader es como un cheque al portador. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, dentro de las noticias internacionales sigue siendo tendencia en los Estados Unidos el allanamiento que se le hizo a la residencia de Donald Trump allá en Miami, Mar-a-Lago, porque supuestamente después de haber salido de la presidencia de la República, llevó algunos documentos confidenciales supuestamente a esa residencia, algunos documentos clasificados que no debieron ser sacados. Ustedes saben que él está presentando, a él se le ha presentado unos cargos por incitación y un asalto al Capitolio, donde se indica que supuestamente él tuvo una conspiración para desconocer los resultados electorales, y eso es algo muy delicado en los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump entonces se ha despachado alegando que supuestamente esos cargos que se le imputan tienen una connotación en persecuciones políticas, tomando en consideración que él tiene amplias posibilidades de ganar en los próximos comicios que habrán de celebrarse en 1 o 2 años, y la verdad es que la situación no está del todo clara para Donald Trump. Ojalá que el señor director pudiera ayudarnos con unas imágenes para que ustedes vean ese ranchito viejo ahí. Ese ranchito viejo se me parece el de una amiga mía que se llama Luz, ese de Donald Trump. Se parece a la casita que tiene Luz. ¿Eh? No, pero... ¿eh? Mírame la casa. Directamente el FBI. Lo que se sabe, sí, Mariale, es que tal vez tenga que ver con unos documentos clasificados. Hace una vez el presidente se fue, se llevó consigo una cantidad de documentos cuando la ley le exige que entreguen todos esos documentos a una dependencia del gobierno que se conoce como los archivos nacionales. Eso se tiene que quedar allá. Cualquier comunicación, cualquier lápiz, todo lo que tenga que ver con la presidencia debe llegar allá. Pues Donald Trump y sus asesores no le entregaron a la archivos nacionales, se los llevaron a Mar-a-Lago. Eso se conoció durante muchas investigaciones que se han dado y parece que tuviera algo que ver con eso. ¿Qué información o qué documentos clasificados? Nada de eso está claro. Pero la molestia del expresidente Donald Trump es clara. Muchas de las acusaciones que está lanzando realmente no tienen asidero, Mariale. Sí, es evidente por el tono además de este comunicado que no fue de su agrado. ¿Ustedes vieron ese ranchito que tiene Donald Trump allá en Mar-a-Lago? Miren, señores, esto es un asunto extremadamente delicado. Donald Trump ha dicho que esto obedece a persecuciones políticas.
si ciertamente hay documentos clasificados que debieron permanecer bajo la custodia del Estado norteamericano y él lo distrajo y se lo llevó a su residencia personal, pues lógicamente ustedes saben las implicaciones que eso tiene para él, así como la acusación que se le está haciendo por asalto al Capitolio. Ahora bien, si el FBI cometió un exceso y realmente violó los procedimientos legales, entonces ustedes saben que eso es algo que le va a facilitar las cosas a Donald Trump, que nosotros aquí decimos, ah, no, que Trump es una persona que actúa o trabaja como un desquiciado, que esto, lo otro, señores. Sin embargo, él tiene unos niveles de popularidad bastante grandes en los Estados Unidos y las posibilidades de ganar frente a un Joe Biden que le ha tocado gobernar en una situación difícil son bastante amplios lo que tiene Trump, porque la economía por lo menos la mantenía fortalecida. Y hay algo que la gente no entiende, y es que cuando hay crisis la gente procura el bienestar a como dé lugar. Uno está aquí en el patio y ve cómo se han disparado los precios de algunos artículos de primera necesidad. Pero ya la gente se le olvidó de la pandemia, ya la gente se le está olvidando la guerra de Rusia y de Ucrania, a la gente se le está olvidando los altos precios de los combustibles. Simplemente la gente lo que quiere es, no importa lo que el presidente tenga que hacer, pero que le mantenga la estabilidad económica, que le mantenga precios bajos, que haya fluidez económica. Eso es lo que le interesa a la gente. Usted no me va a decir a mí que un obrero que sale a las 5 de la tarde de trabajar con un pico y una pala, con un martillo, cansado, que vaya a comprar una libra de pollo, ah, no, que esto cuesta 100, se va a poner a calcular lo que sucede, que Ucrania, y que el COVID, y que pasó. El obrero no piensa en eso. El obrero lo que piensa es que cuando quiere su chagucha, la quiere barata. Ese tipo de explicación son los políticos que la manejan. Esa es la situación. Señores, cambiando de tema, ustedes saben que el jueves pasado fue detenida la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. A ella se le acusa de haber cometido actos de corrupción, sobre todo que utilizó dinero durante su campaña que probablemente comprometían el erario público. Entonces, se le está conociendo medida de coerción, aunque fue puesta en libertad. Ella se ha declarado inocente. Dice que el tema de la financiación de la campaña también se le acusa de soborno, corrupción. Hay una madeja bastante grande. Y cuando yo le digo ella se declara inocente, ustedes saben qué significa. Porque en los Estados Unidos el Ministerio Público tiene ese sistema anglosajón, le permiten a la persona antes de la apertura a juicio de fondo preguntarle acerca de su estatus y de su estatus cuál es, y la persona dice, mire, yo me declaro inocente. Cuando la persona se declara inocente de no haber cometido los ilícitos que se le imputan, entonces ya el proceso lleva otra connotación. El proceso lleva otra connotación. ¿Por qué? Porque de ser hallada culpable, entonces se le aplica todo el peso de la ley. Cuando la persona dice, no, yo me declaro culpable,
entonces le piden la colaboración de todas las informaciones que pueda suministrar. Eso incluye además que pueda dar algunos informes de la obtención de otros recursos que pueden volver a otros actores y entonces tenga una pena probablemente atenuante. Entiéndase como atenuante una pena amortiguada que realmente no alcance los niveles de sanciones más altos, sino que son un poquito más leves. Y esa es más o menos la situación que está viviendo Wanda Vázquez. Por otra parte, nos trasladamos a nuestro vecino país de Haití, donde la situación, señores, está a rojo vivo. Porque anteriormente nosotros podíamos identificar probablemente una o dos bandas en algunos lugares específicos, donde el Estado todavía mantenía hasta cierto punto el control del pueblo, pero ahora no. Ahora estamos hablando de alrededor de 150 bandas y cada día se van creando más porque se están formando todas estas bandas en Haití, porque el ciudadano común se siente desprotegido y lo que le garantiza a ellos hasta cierto punto tener ciertos niveles de tranquilidad es adherirse a una de esas bandas que, como ella, muchas veces actúan de manera conjunta. Entonces hay cierto estatus de respeto porque se respetan una a la otra. Mira, este hombre es mío, tú me lo agarraste allí, me lo tienes secuestrado, le está quitando eso, despáchamelo, que yo te respeto lo tuyo. Y ellos tienen su código de entendimiento dentro del delito. Ahora, hay otra situación que se da, y es que el presidente no puede asumir y gobernar, despachar desde la Casa de Gobierno, porque tampoco tiene acceso, no lo dejan llegar. Y se entiende que dentro del oficialismo el propio presidente está patrocinando alguna de esas bandas para buscar adherencia política y a través de esa misma banda poder fomentar el clientelismo. Porque ya ahora lo que se procura en Haití es la ley del más fuerte. ¿Quién es que va a prevalecer? Ahora mismo ahí no se habla de elecciones. La comunidad internacional ha hecho mute, a pesar de que se le ha estado pidiendo, es el señor Cherizal, alias Barbecue, donde se le ha estado pidiendo la intervención del vecino país de Haití para organizar. Haití por sí solo y luego de la muerte de Jovenel Moïse no ha podido levantar cabeza y no es verdad que esa población puede por sí sola resolver los problemas. ¿Qué ha sucedido? Que se han descubierto unas embarcaciones de unas armas de fuego sofisticadas procedentes de los Estados Unidos que están siendo introducidas a través de Haití. Y eso, lógicamente, nos coloca a nosotros en una posición un tanto incómoda. Porque uno ve sencillamente que los Estados Unidos están armando a Haití y algunos grupos y que a su vez le está deportando 3.600 personas de allá, se lo está mandando junto con armas de fuego y le está mandando dinero. Ha dicho, el problema resuélvanlo ustedes, es como mátense entre sí. Pero yo tengo una preocupación, y es que cuando usted tiene varias bandas en un país donde no hay un gobierno que tenga un control, y ese país a su vez hace frontera con el nuestro y representa un peligro para nosotros, no podemos, señores, estar viendo la cosa de una forma tan relax. Pienso que deben de activarse los organismos de seguridad dominicanos
y pensar qué es lo que vamos a hacer frente a un país que cada día se va capitalizando con armas de fuego sofisticadas, mientras nosotros aquí nos encontramos prácticamente invadidos pacíficamente. Señores, por el día de hoy no hay tiempo para más. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.